Me llamo Jaque. Tengo 39 años y soy padre soltero de 2 hijos. Y hasta hace poco, pensaba que era el tipo de hombre que no necesitaba reconocimiento para hacer lo correcto. Creía en la familia, en estar presente, en ser fiable, incluso cuando nadie aplaudía. Ayudaba en silencio cuando alguien lo necesitaba, sin esperar nunca una tarjeta de agradecimiento ni un desfile. Pensaba que, si seguía siendo el responsable, el que siempre cumple, tarde o temprano eso se notaría o al menos se respetaría. Me equivocaba. La historia que estoy a punto de contar empezó hace años. Pero el verdadero derrumbe, la parte que me hizo darme cuenta de lo egoísta y prepotente que podía llegar a ser mi propia familia, ocurrió el mes pasado, en la cena de mi cumpleaños. Antes de esa noche, ya llevaba años tragándome comentarios sarcásticos, mordiéndome la lengua en reuniones familiares y cubriendo más emergencias de las que puedo contar. Pero esa noche algo se rompió dentro de mí. Y una vez que se rompe, ya no hay forma de volver atrás. Mi hermano mayor, Greg, tiene 43 años y siempre se ha puesto a sí mismo la etiqueta de hombre de familia. Es el tipo de persona que quiere aplausos por hacer lo mínimo. Ayuda a papá a cambiarse una vez y lo saca a relucir en cada fiesta. Cuida al hijo de alguien 1 hora y ya quiere un trofeo grabado. Mientras tanto, yo simplemente estaba ahí. Siempre ahí. Contestaba el teléfono cuando mi hermana necesitaba que alguien llevara a su ex borracho a casa a medianoche. Cancelaba citas para quedarme con mi sobrina cuando la mujer de Greg tenía una urgencia médica. Pagué reparaciones del tejado de mis padres cuando nadie más dio un paso al frente, y no dije ni una palabra. Ese fue el problema. No dije nada. Creo que ese silencio me volvió invisible para ellos. Y cuando la gente no te ve, no se lo piensa 2 veces antes de pisarte. Greg tiene 3 hijos. Yo tengo 2. Vivimos en el mismo pueblo, a unos 10 minutos de distancia. Mi ex se mudó a la otra punta de la región hace años y casi no ve a nuestros hijos. Así que he estado criándolos solo, a tiempo completo, compaginando trabajo, llevarlos al colegio, entrenamientos de fútbol y manteniendo un techo sobre nuestras cabezas. Greg y su mujer, en cambio, pasaron por muchas dificultades. Se retrasaron con la hipoteca varias veces. Les embargaron el coche una vez. Su mujer perdió el trabajo y él empezó a hacer chapuzas que nunca duraban más de unos meses. Cada vez había una excusa nueva. Que si el mercado laboral está fatal. Que si es algo temporal. Y cada vez, yo ayudaba. No lo echaba en cara. No me sentaba con él a decirle: aquí tienes el recibo de la última vez que te salvé. Simplemente ayudaba en silencio. Cubría la diferencia de la hipoteca cuando el banco mandaba avisos finales. Pagué para recuperar su monovolumen cuando no tenían forma de llevar a los niños al colegio. Envié giros postales anónimos cuando les cortaron la luz. Y cuando su coche se estropeó definitivamente, me ofrecía llevar a sus hijos junto con los míos todas las mañanas y todas las tardes. Iban al mismo colegio. Añadí sus nombres a la lista de recogida, reajusté mi horario y simplemente lo hice funcionar. Durante casi 2 años fui el chofer del colegio. 5 días a la semana, lloviera o hiciera sol. Nunca lo hice un drama. Greg siempre decía gracias por encima, y eso me bastaba. O al menos eso creía. La primera señal clara de que algo no iba bien llegó en las últimas Navidades. Greg me apartó después de la cena, justo cuando todos empezaban a abrir los regalos. Me dio una palmada en la espalda como si fuera a tener una charla sincera y me dijo: oye, he notado que este año no has traído nada para mis hijos. El tono parecía de broma, pero sus ojos no. Parpadeé, un poco aturdido, y le contesté: pensé que la Nintendo que os di el mes pasado era su regalo. Y lo era. Me había costado casi 500 euros. La instalé yo mismo. Greg sonrió de medio lado y dijo: ah, claro. Supongo que pensé que eso era más bien algo familiar. Algo familiar. Ni siquiera sabía qué quería decir con eso, pero me reí para quitárselo de encima. Con toda la gente alrededor, no me quedaba otra. Me dije que estaría cansado, estresado, que no lo decía con mala intención. Pero a partir de ahí, algo cambió.
Empecé a notar con qué frecuencia mi ayuda se convertía en algo transaccional, como si fuera obligatoria, no agradecida. Mi madre, que solía hacer de árbitro, empezó a soltar comentarios pasivo-agresivos sobre lo afortunado que era yo por estar soltero y no tener que mantener a toda una familia como Greg. Mi hermana dijo una vez que Greg sacrificaba muchísimo y que merecía más apoyo. Tenía ganas de gritar. ¿Acaso no había estado apoyándolos yo todo el tiempo? Entonces llegó mi cumpleaños. Mi hijo pequeño quería organizarme una cena sencilla. Solo algunos familiares en un restaurante italiano que me encanta, en el centro. Incluso habló antes con el personal para ver si podían usar el proyector y poner un pase de fotos que había preparado. Algo bonito, sin más. Ese niño tiene 10 años y más inteligencia emocional que muchos adultos que conozco. Reservamos una sala al fondo. Invité a mis padres, a Greg y su mujer, a mi hermana, a un par de primos. Nada lujoso. Solo una comida en familia. O eso creía. La noche empezó bien. El pase de fotos me hizo emocionarme y mi hijo estaba radiante cuando todos aplaudieron. Pedimos la comida, hablamos de cosas sin importancia. Greg estaba extrañamente callado, hasta el postre. Ahí fue cuando pasó. La camarera acababa de dejar el pastel. Chocolate con caramelo. Todos se reían cuando Greg se levantó. Tenía una carpeta marrón en la mano, como si fuera a dar un discurso. Pensé que iba a contar alguna historia vergonzosa de la infancia. Incluso sonreí. Se aclaró la garganta y dijo: Jake, feliz cumpleaños. Sé que te gustan las cosas claras y bien organizadas, así que te he preparado esto. Deslizó la carpeta por la mesa hacia mí. La abrí. Dentro había facturas impresas. Docenas. Fechadas y detalladas. Viajes al colegio, 10 euros al día, por 146 días. Recargos por recogidas tardías. Horas de trabajo perdidas. Todo perfectamente calculado. Total a pagar, 14.600. Levanté la vista, convencido de que tenía que ser una broma. Greg soltó una risita. He hecho las cuentas, como a ti te gustan las hojas de cálculo. Eso es solo del año pasado. Ni siquiera he contado las madrugadas. Alguien resopló. Luego mi hermana estalló en carcajadas. No me lo creo. ¿Hablas en serio? Dijo, dándole un codazo a Greg. Él se encogió de hombros. Oye, la gasolina no es gratis. Y el tiempo tampoco. Toda la mesa se reía. Todos menos yo. No me reí. Miré la carpeta otra vez y luego a Greg, que ya levantaba la copa de vino como si acabara de soltar el chiste del año. Pero yo no estaba divertido. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía hasta ese momento, era que yo tenía mis propios recibos. Años de ellos. Y ya estaba harto de fingir que no existían. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Mis dedos rozaron el pendrive que llevaba semanas conmigo. No era para eso. Era para otra cosa muy distinta. Una conversación tranquila que pensaba tener con mi madre. Un último intento de que viera lo que llevaba años pasando. Pero al mirar a Greg, sonriendo con suficiencia y la copa en alto como si fuera el rey de la comedia, algo cambió dentro de mí. Lo sentí con claridad. No era rabia. Todavía no. Era algo más frío. La lucidez que llega justo antes de la tormenta. No dije nada. Aún no. Volví a guardar el pendrive en el bolsillo con calma, cerré la carpeta y la dejé ordenadamente sobre la mesa. Gracias, dije en voz baja, mirándolo fijamente. Está muy completo. Parpadeó. Pensé que te gustaría el detalle. Oh, me encanta, respondí, con voz firme. De verdad que sí. La mesa volvió a reírse, pensando que estaba siguiendo la broma. Mi madre se secaba las lágrimas de risa y decía: Jake, no seas tan serio. Ya sabes cómo es Greg, solo está bromeando. Siempre te tomas todo muy a pecho. Asentí. Claro. Una broma. Entendido. Pero por dentro, algo se resquebrajó.
No se rompió del todo. Se agrietó. Como una fisura que llevaba años formándose tras ser siempre el plan B. El saco de boxeo emocional. La viga invisible que sostiene un edificio que se cae a pedazos y que nadie agradece. Después de la cena, conduje a casa en silencio. Mis hijos estaban con la vecina. Ya lo había organizado así para poder relajarme esa noche. Eso no pasó. Me serví un vaso de whisky, me senté delante del ordenador y volví a abrir la carpeta que Greg me había dado. Leí cada línea, cada cargo inventado. Esperas en tráfico, 400. Trabajo perdido por llevar a los niños por la mañana, 2300. Era absurdo. Pero lo que más dolía no era la cifra. Era la mentalidad detrás. La desfachatez de entregarme esa carpeta con una sonrisa, de ponerle precio a algo que hice por pura bondad. Porque no quería que sus hijos pagaran las consecuencias de la irresponsabilidad de sus padres. Esa carpeta no era una broma. Era un mensaje. Me debes. Así me veía él. Como alguien que le debía algo. Esa fue la noche en la que entendí que no tenía una familia. No de verdad. Tenía personas con mi misma sangre que me veían como una herramienta. No como un hermano ni como un hijo. Solo como un tipo con dinero, un coche y sin nadie que le impidiera seguir sacándolos del apuro. Al día siguiente no contesté llamadas. Necesitaba espacio. Necesitaba pensar. Pero el universo no había terminado conmigo. 3 días después, llamó mi madre. Dejó un mensaje de voz que escuché 2 veces porque no podía creer lo que estaba oyendo. Hola, cariño. Solo quería hablar contigo sobre tu hermano. Está un poco dolido porque el otro día no te reíste con el resto. Ya sabes cómo es él, siempre bromeando. Solo quería animar el ambiente. En fin, también comentó que todavía no le has pagado por todos los viajes al colegio, y creo que deberías hacerlo, Jaque. Está pasando por mucha presión últimamente y le vendría bien un poco de ayuda. Hizo una pausa y añadió. Además, tú ganas más que él, ¿no? Es lo justo. Es lo justo. Esa frase resonó en mi cabeza como un disparo. No la devolví la llamada. En lugar de eso, abrí la carpeta que llevaba meses preparando en el pendrive. Empecé la noche en la que me enteré de que la casa de Greg estaba a punto de salir a subasta. Y pagué en silencio los 9.700 que debía de hipoteca solo para que su familia no se quedara en la calle. En su momento guardé los recibos. No por chantaje. No soy así. Sino por si algún día necesitaba explicarle a alguien por qué siempre iba justo de dinero pese a trabajar a jornada completa y vivir con lo mínimo. Por si necesitaba recordarme a mí mismo que no estaba loco. Que estaba haciendo mucho más de lo que me correspondía. El archivo fue creciendo con el tiempo. 600 por neumáticos nuevos para el coche de Greg. 3.200 por la reparación del sistema de calefacción. 850 por una urgencia dental de uno de sus hijos, pagados directamente en la clínica. Y luego 190 por aquí, 125 por allá. Comida. Material escolar. Facturas de servicios pagadas de forma anónima. El total superaba los 190.000. Era surrealista. Leí la lista con otros ojos. Cada entrada ya no era solo un número, sino un pequeño acto de autosacrificio. Una decisión de anteponer su comodidad a la mía. A la de mis hijos. A mi propia estabilidad. Y ellos se rieron. Eso fue lo que hicieron en mi cumpleaños. Se rieron en mi cara y me pasaron la factura de mi propia bondad. 2 días después recibí otro mensaje de voz. Esta vez de mi padre. Nunca fue de hablar mucho, pero este duró casi 5 minutos. Empezó con un tono tranquilo, preguntando si estaba bien, diciendo que mamá estaba preocupada. Y luego soltó la bomba, como quien no quiere la cosa. Greg dice que estás guardando unos documentos que lo dejan en mal lugar. Que has estado recopilando algún tipo de archivo o lista. Escucha, Jage. Sea lo que sea que estés pensando hacer, déjalo estar. Solo va a dividir aún más a la familia. Se supone que debemos ayudarnos, no llevar la cuenta. ¿Llevar la cuenta?
Como si no hubiera estado jugando yo solo ese juego todo este tiempo. Esa misma noche senté a mis hijos y les pregunté cómo se sentían con el tema de llevar a sus primos al colegio, si les gustaba ir juntos, si sentían que funcionaba para ellos. Mi pequeño dijo que estaba bien, pero que no le gustaba cuando Greg a veces los hacía llegar tarde porque necesitaba 5 minutos más. Mi hijo mayor admitió que había visto a Greg gritarle a sus propios hijos más de una vez y que eso lo hacía sentir incómodo. Tomé una decisión en ese mismo instante. A la mañana siguiente envié un correo al colegio y eliminé a los hijos de Greg de mi lista de recogida autorizada. No llamé para explicarlo. 3 horas después, Greg me escribió. Oye, el colegio dice que has quitado a mis hijos de la lista. ¿Qué coño pasa? No respondí. Insistió. ¿De verdad vas a hacer esto por una broma? Madura, Hage. Luego añadió. Te mandaré la factura actualizada. Esta vez con daños emocionales incluidos. Eso sí me hizo reír, pero no de la manera que él esperaba. Más tarde esa semana, mi madre volvió a llamar. Esta vez no fue suave. Estás creando una grieta en la familia, dijo. Siempre has sido tan sensible. ¿Por qué no puedes dejarlo pasar? Tu hermano lo está pasando mal y tú solo lo empeoras. Intenté mantener la calma. De verdad que lo intenté. Mamá, dije, he cubierto más de 100.000 en gastos suyos. Nunca pedí un gracias, pero entregarme una factura falsa delante de todos no fue una broma. Fue un mensaje. Y lo entendí perfectamente. Ella resopló. Estás exagerando. Greg dice que fueron solo unos pocos miles de la hipoteca y que ayudabas con comida y poco más. No es como si les hubieras salvado la vida. Colgué. Porque ese fue el momento. El momento en el que entendí que no solo me daban por sentado. Habían reescrito la historia en su propia cabeza. Mis sacrificios ahora eran simples anécdotas. Mi ayuda, reducida a gestos pequeños, fáciles de olvidar o minimizar. Los días siguientes me mantuve al margen. Me concentré en el trabajo, pasé tiempo con mis hijos. Pero algo estaba cambiando. El silencio les estaba incomodando. Una semana después, Greg apareció en mi casa. Sin avisar. Simplemente tocó el timbre por la tarde, sosteniendo la misma maldita carpeta. He venido a hacer las paces, dijo, con una humildad claramente fingida. Mira, quizá llevé la broma demasiado lejos. Vale, olvido la deuda. ¿Contento? No le dejé entrar. Creo que ya hemos pasado la fase de fingir, le dije. No has venido a disculparte. Has venido a callarme. Se puso rígido. ¿Perdona? Salí fuera y cerré la puerta detrás de mí. ¿Tienes miedo de que cuente la verdad sobre la hipoteca, el coche, las facturas? Su cara se quedó pálida. Tengo todos los recibos, dije con calma. Cada correo, cada transferencia, cada pago notariado. Se rió nervioso. Estás faroleando. No respondí. Solo lo miré a los ojos durante un segundo largo e incómodo. Luego dije. Estoy planeando algo, Greg. Ya lo sabrás cuando ocurra. Y volví a entrar. Ese fue el punto de ruptura. El momento en el que dejé de ser el hermano pequeño callado y fiable y me convertí en algo distinto. Ojalá pudiera decir que ese momento, cerrándole la puerta en la cara, diciéndole que estaba planeando algo, fue glorioso. Que me alejé con la cabeza alta, fuegos artificiales de fondo y una nueva sensación de poder recorriéndome el cuerpo. Pero no fue así. La verdad es que cerré la puerta, me apoyé en ella y me quedé allí de pie. Me temblaban las manos. El estómago se me revolvía. Me sentía fatal. No por culpa. No tenía nada de lo que sentirme culpable. Era el peso de todo lo acumulado durante años cayéndome encima de golpe. No estaba acostumbrado a decir que no. No estaba acostumbrado a ser visto. No así. Y en cuanto tracé esa línea, las consecuencias empezaron casi de inmediato. Al día siguiente me llamó mi hermana Aaron. Su voz ya estaba tensa cuando descolgué. Jaque, ¿qué coño está pasando? Me quedé en silencio, esperando.
Greg dice que lo amenazaste. ¿Qué estás intentando destruir a su familia? ¿Qué estás, como lo dijo, sacando mierda para dejarlo mal delante de todos? ¿Qué te pasa? Respiré hondo. No lo amenacé. Le dije la verdad. He estado callado durante años mientras él trataba mi ayuda como una paga que le correspondía. He dado, y decidió burlarse de mí delante de toda la familia. Ella se burló. Venga ya. Era una broma. No era una broma, dije. Y aunque lo fuera, no tenía gracia. Ni para mí ni para mis hijos. Suspiró como si el problema fuera yo. Jaque, esto va a destrozar a la familia. No empeores las cosas. Clic. No tenía fuerzas para seguir la conversación. Estaba agotado. Y no terminó ahí. Empecé a notar el frío en el grupo familiar. Mi madre publicó un estado ambiguo en Facebook sobre la lealtad y el perdón. Y la mitad de mis tías comentaron cosas como: la familia lo es todo. Algunos olvidan quién estuvo ahí primero. Yo no había dicho nada públicamente, pero Greg ya estaba construyendo su versión. Siempre se le dio bien. La semana siguiente fue extrañamente silenciosa. Bajé la cabeza, trabajé hasta tarde, recogí a mis hijos del colegio, intenté mantener la normalidad. Pero incluso mis chicos lo notaron. ¿Vamos a ir este fin de semana a casa del tío Greg?, preguntó mi pequeño una mañana. No, respondí. No por ahora. ¿Os peleasteis? Dudé. Solo estamos tomándonos un descanso el uno del otro. Nada más. Asintió despacio, pero vi cómo pensaba. Incluso con 10 años entendía más de lo que muchos adultos creían. El verdadero derrumbe ocurrió 2 semanas después. Mis padres organizaron su barbacoa anual de primavera. Era una tradición. Jardín lleno, la parrilla encendida todo el día, los niños jugando al fútbol en el césped, música vieja sonando en el viejo equipo de mi padre. No había faltado a ninguna desde los 21 años. No me invitaron. Ni llamada, ni mensaje, ni mención en el grupo. Nada. Me enteré por mi prima Melissa, que me mandó una foto del montaje. Mi padre dando la vuelta a las hamburguesas, Greg y su mujer riendo, Aaron bebiendo vino con su prometido. El texto decía: pensé que este año no vendrías. Me quedé mirando la foto mucho rato. Fue la primera vez que lo sentí de verdad. No solo la traición, sino el destierro. Como si hubieran cerrado las puertas y me hubieran dejado fuera. No solo ese día. Quizá para siempre. No lloré. No exploté. Pero esa noche, cuando los niños se fueron a dormir, me senté en el sofá a oscuras con una cerveza caliente en la mano y me sentí vacío. Como si los años sosteniendo a esa familia hubieran sido una estafa larga y elaborada. Y yo era el único que no sabía que era una broma. No sé cuánto tiempo estuve allí. 1 hora, 2. Lo suficiente para que la cerveza se quedara sin gas y caliente en mi mano. Lo suficiente para darme cuenta de que quizá nunca había sido parte de la familia como yo pensaba. Ese fue el otoño. Ese fue el fondo. Y luego, poco a poco, llegó la subida. No empezó con un gran plan ni con una revelación de la noche a la mañana. Empezó con algo muy pequeño. Una elección. Apagué las notificaciones del grupo familiar. Lo archivé. Lo silencié. Así de simple. Y luego hice otra cosa. Abrí un documento nuevo en el portátil y le puse un título. Lo que quiero. Me quedé mirando el cursor parpadeando durante mucho tiempo y luego empecé a escribir. Quiero paz. Quiero que mis hijos crezcan sin sentirse culpables por gente que solo aparece cuando necesita algo. Quiero dejar de fingir que la lealtad significa obediencia. Quiero límites. Quiero libertad. Escribí durante horas y cuando terminé me sentí más ligero, como si hubiera vaciado una maleta que no sabía que arrastraba. Ese fin de semana empecé a limpiar. No literalmente, aunque por fin arreglé el grifo que goteaba en la cocina. Me refiero a limpiar por dentro, digital y emocionalmente. Revisé años de correos, facturas y transferencias.
Hice copias de cada pago que había hecho por Greg y su familia. Lo etiqueté todo. Lo ordené en carpetas digitales y físicas. No por rencor, sino por claridad. Necesitaba ver lo que había hecho. Y luego empecé a poner esa misma energía en mí. Siempre había tenido un proyecto paralelo con el que trasteaba por las noches. Una app para gestionar recogidas escolares y coches compartidos. Empezó como una broma con mis hijos, algo para organizar nuestro caos semanal. Pero cuanto más trabajaba en ella, más útil se volvía. Empecé a mejorarla, a programar funciones, a diseñar una interfaz limpia. Y ahora, con el silencio de mi familia resonando tan claro, tenía tiempo y motivación para tomármelo en serio. Trabajé hasta tarde, desarrollé el sistema, aprendí nuevas herramientas. Creé una versión beta. Contacté con grupos locales de padres para pedir opinión. Lancé un pequeño grupo de prueba. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. A las pocas semanas, una madre de la PDA me preguntó si podía compartirla con su red. Un mes después, recibí mi primera oferta de licencia por parte de un representante del distrito. No quería hacerme rico. Solo quería crear algo que funcionara. Algo que importara. Pero el dinero empezó a llegar igual. Constante. Limpio. Ganado. Y por primera vez en años sentí algo extraño, casi desconocido. Orgullo. No el que finges en cenas familiares mientras otro se lleva el mérito. Orgullo real. Tranquilo. Profundo. Mis hijos también lo notaron. ¿Sonríes más?, dijo mi mayor una noche, de la nada. Sí. Pregunté. Sí, me gusta. No sabía lo que eso significaba para mí. Como esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier elogio que hubiera recibido en la última década. Empezamos a hacer más cosas juntos. Viajes de fin de semana, noches de juegos, sentarnos a hablar sin el peso constante de la culpa familiar sobre mí. Tenía espacio para respirar, para estar presente, para disfrutar de mi propia vida. Incluso me uní a un grupo local de padres. Algo que nunca pensé hacer. Nos reuníamos una vez al mes para tomar café y hablar de crianza, trabajo, límites. Al principio fue raro abrirme a desconocidos, pero ayudó más de lo que imaginaba. Una noche, durante una reunión, conté un poco de lo que había pasado con mi familia. No toda la historia, solo lo básico. Uno de los hombres, un abogado jubilado llamado Esteve, se inclinó hacia adelante y dijo: